Hola, continuando el video anterior, ahora veremos algunos conceptos del movimiento de los fluidos. Flujo volumétrico. Se define caudal de flujo Q a la cantidad de líquido que pasa a través de una sección transversal del flujo por unidad de tiempo. En esta primera figura se tiene una superficie imaginaria de área A, representada vectorialmente por el vector unitario, n, por donde pasa el fluido con una velocidad v, formando un ángulo θ cualquiera. En la segunda figura se esquematiza el volumen de agua infinitesimal que pasa por dA en el tiempo dt. Vemos que es un paralelepípedo de altura ds igual a velocidad por el tiempo. Entonces, el volumen infinitesimal del paralelepípedo se puede escribir reemplazando la altura del paralelepípedo, tenemos esta expresión. Reordenando y despejando, vemos que el caudal es el producto escalar de dos vectores, el área y la velocidad. Integrando la anterior ecuación para un área conocida, se tiene esta expresión. Realizando el producto escalar, se tiene. Si el ángulo θ es igual a 0, es decir, el coseno de θ es igual a 1, quiere decir que los vectores A y B son perpendiculares. En esta figura se observa la importancia de determinar el área de la sección. Por ejemplo, en un canal abierto de pendiente pronunciada, si se mide el área vertical de la sección de flujo, entonces esta se debe multiplicar por el coseno del ángulo. Flujo másico. Cuando el caudal se multiplica por la densidad del fluido, se define el flujo másico, muy utilizado en algunos bancos de medición como en nuestro laboratorio. Sistema y volumen de control. El sistema fluido se refiere a una masa específica de fluido que se encuentra dentro de contornos definidos por una superficie cerrada. La forma del sistema y por tanto sus contornos pueden variar con el tiempo. El volumen de control se refiere a una zona fija, con línea punteada, en el espacio, que no se mueve y no cambia de forma, pero no siempre. Generalmente se puede elegir como una zona en la que entra y sale el flujo. Sus contornos se llaman superficie de control. En la figura, en un instante t, el volumen de control y el sistema coinciden. Teorema de transporte de Reynolds. La relación entre las razones de cambio respecto del tiempo para un sistema y para un volumen de control se expresa por el teorema de transporte de Reynolds. Este proporciona el vínculo entre el enfoque lagrangiano con el enfoque euleriano. Si denotamos con X cualquier cantidad de alguna propiedad del flujo, como se dijo, en el instante t, el sistema y el volumen de control coinciden. Esto se puede escribir en la ecuación 1. Un instante después, el sistema se ha movido. Entonces, pequeñas cantidades de X entran y salen del volumen de control. Esto se escribe en la ecuación 2. Restando miembro a miembro, ambas ecuaciones, se tiene esta ecuación en diferencias finitas. Dividiendo entre delta t y llevándolo al límite, se tiene la expresión 3. Ahora definimos beta como la razón de cambio de una pequeña cantidad de la propiedad X por unidad de masa, despejando dx es igual a beta por d. Integrando en el volumen de control y reemplazando la densidad,
entonces se tiene la ecuación 4. Reemplazando la ecuación 4 en la ecuación 3, se obtiene esta expresión. De la relación del flujo volumétrico que pasa por la superficie de control, vemos que en los dos últimos términos se convierten en una integral de superficie, es decir, de la salida y entrada de flujo neto, y se tiene esta expresión. Entonces, el teorema de transporte de Reynolds dice que la tasa de cambio de cualquier cantidad de la propiedad X del flujo es igual a la tasa de cambio de la propiedad X en el volumen de control más la tasa neta de cambio de la propiedad X del flujo que pasa por la superficie de control. Conservación de la masa o continuidad. Si ahora hacemos que la propiedad X es igual a la masa, entonces beta es igual a 1. Reemplazando en transporte de Reynolds se tiene esta expresión. De la conservación de la masa vemos que la derivada de la masa es igual a 0. Para un número conocido de entradas y salidas, podemos integrar el segundo término de la superficie de control, es decir, en los límites de sale y entra. También podemos integrar el primer término para un volumen conocido y se puede escribir. Entonces se tiene esta expresión. Para flujo estacionario, es decir, si la masa es constante con el tiempo, el primer término se hace 0. Por lo tanto, se tiene esta expresión. Para flujo incompresible, la densidad es constante. Por lo tanto, en esta expresión se simplifica. Esta penúltima ecuación nos indica que la suma de caudales de salida es igual a la suma de caudales de entrada. Para una salida y una entrada, la ecuación de conservación de la masa o continuidad se escribe generalmente de esta manera. Ejemplo, la ecuación de conservación de la masa, continuidad, es aplicable en el balance hídrico de un embalse. En este ejemplo se tiene un embalse, vista en planta, con entradas y salidas de agua, y se quiere saber con qué velocidad aumenta o decrece el nivel del agua en el embalse. Planteamiento. Se tienen los caudales de ingreso y de salida por la obra de toma y el área de la superficie del embalse. Nos piden determinar la velocidad de ascenso o descenso del nivel del agua en el embalse. Solución. Se elige el volumen de control fijo con una línea punteada y se identifican las secciones por donde sale y entra el agua. Se elige la superficie de control 3 en la superficie del embalse por donde el agua pasa cuando el nivel del agua sube o baja. Aplicamos la ecuación general de conservación de la masa o continuidad. Para flujo estacionario hacemos que esta derivada sea igual a 0. Para flujo incompresible tenemos esta expresión. El caudal de entrada en el río es Q sub 1. Los caudales de salida son en la obra de toma Q sub 2 y el que pasa por la superficie del embalse es igual a B sub 3 por el área, que es un caudal. Reemplazando en continuidad y despejando B sub 3, que es la velocidad o tasa de cambio en la superficie del embalse, se tiene esta expresión. Haciendo operaciones, vemos que el agua en el embalse asciende a una razón de 74 milímetros por día. El análisis del balance hídrico o balance de masa de un embalse se realiza con los datos de salida
y entrada de agua en cada mes del año. Otros datos a considerar son la evaporación, la infiltración. Esto nos permitirá determinar la altura necesaria de la represa. Hasta el próximo video.